Bienvenidos nuevamente. Vamos a tocar el tema de sobrecarga en los cuidadores de pacientes con demencia, particularmente en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. El término de sobrecarga del cuidador es un constructo complejo que abarca las experiencias negativas que puede experimentar una persona al dedicarse a cuidar a un paciente con alguna discapacidad. En este caso en particular, la discapacidad está representada por los problemas cognitivos, funcionales y conductuales que puede presentar una persona que tiene enfermedad por Alzheimer. Dependiendo de la etapa de la enfermedad pueden variar las manifestaciones o las necesidades de cuidado que tenga un paciente, y esto genera que la sobrecarga o esta experiencia negativa sobre los cuidados de un familiar o de alguna tercera persona puedan variar a lo largo de la evolución de la enfermedad. Existen factores primarios o secundarios que pueden condicionar el desarrollo o la percepción de la sobrecarga del cuidador. Aquellos que se conocen como factores primarios son aquellos relacionados directamente con las características físicas y la progresión de la enfermedad del paciente con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que sucede? Que conforme progresa la enfermedad, en las etapas más avanzadas requieren mayor ayuda para realizar las actividades físicas de la vida diaria, por lo que los familiares tienen que asumir todas estas responsabilidades. Pero no solo son las cuestiones físicas las que condicionan los problemas. En las etapas iniciales, que solo se manifiestan los problemas cognitivos sobre la memoria, sobre todo los olvidos de situaciones recientes, pueden condicionar que estos pacientes necesiten asistencia continua de los familiares para poderse desempeñar sin peligro en sus actividades diarias. Por otra parte, los problemas conductuales o psicológicos que se suelen manifestar ya en etapas intermedias de la enfermedad, ya cuando ha progresado a lo largo de 4 o 5 años habitualmente, esto puede generar que se necesiten mayores demandas desde el tipo anímico y que no permitan inclusive que se separen los familiares de su lado, generando una necesidad irracional sobre la presencia de su cuidador, lo que lo separa por completo al cuidador de su vida diaria y de sus actividades que acostumbra, generando completamente un colapso. Sin embargo, no solo dependen las características de lo que tiene el paciente asociado a su enfermedad, sino también la personalidad y el temperamento que puede presentar la persona responsable del cuidado. Es así que habrá gente que tiene mayor tolerancia aún en situaciones muy difíciles de cuidado, y habrá otras personas que ante la mínima carga de funciones sobre un paciente discapacitado van a desarrollar síntomas de aversión o de mala experiencia entre los cuidados. Sin embargo, también se puede presentar este tipo de problemas de forma invertida, donde se genera una necesidad de cuidado compulsiva por parte de los cuidadores que se denomina expresión de emociones. Es muy importante conocer que la sobrecarga del cuidador se presenta en todos los pacientes, en todas las familias de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, y lo único que varía es la experiencia o la intensidad de la experiencia del cuidado. También se le puede llamar como sobrecarga objetiva o subjetiva cuando ya se le atribuyen los problemas a una circunstancia en particular. Dentro de las principales causas objetivas que condicionan la sobrecarga está sobre todo los problemas conductuales en los pacientes. Conforme progresa la enfermedad de Alzheimer pueden presentarse alteraciones de ánimo que pueden ir desde la depresión hasta estados de psicosis y de agresión que pueden atacar directamente la integridad física no solo del paciente, sino de todas las personas que se encuentran alrededor, siendo hasta ahora los factores que se relacionan con una mayor intensidad en la percepción y la experiencia negativa de la sobrecarga. Por otras alteraciones que pueden haber son las cuestiones cognitivas, sobre todo en individuos que eran completamente funcionales y realizaban sus actividades de la vida diaria sin problemas, y que necesitan que vaya habiendo intervención progresiva de los familiares, ya que no son capaces de hacer cuidados sobre sus necesidades diarias, inclusive las cuestiones monetarias. Y por último, las cuestiones psiquiátricas, sobre todo el estado de ánimo depresivo, que suele afectar en general a todos los cuidadores de los pacientes con demencia. Ya dentro de las alteraciones neuropsiquiátricas más frecuentes que están estudiadas son sobre todo los síntomas depresivos, y de ahí los trastornos de ansiedad y sobre todo los de separación. Se han hecho distintos estudios en varias partes del mundo donde se puede observar que por lo menos el 60% de los pacientes con algún tipo de demencia, no solo de Alzheimer, presentan por lo menos un síntoma neuropsiquiátrico o psicológico y conductual, y se calcula que una tercera parte puede tener 6 o más alteraciones, siendo este uno de los principales problemas que desencadena la sobrecarga del cuidador.
Dentro de las cuestiones subjetivas también intervienen no solo las cuestiones de salud propias de la persona que se cubre la función del cuidador, sino también si cursa o no con un estado depresivo o de ansiedad previo, o si cuenta con alguna enfermedad que requiere cuidado, además de tener que abandonar en la mayoría de las ocasiones sus espacios laborales o sus espacios de esparcimiento por la necesidad de estar cuidando las 24 horas al paciente con enfermedad de Alzheimer. De ahí viene la descripción de que en ocasiones parece que un día de un paciente con un Alzheimer dura 36 horas porque parece nunca acabar y nunca detenerse. Podemos ver que, por tanto, hay distintos factores que pueden influir en el desarrollo de la experiencia de la sobrecarga, pero tenemos que contemplar tres esferas. Una esfera la conforma el paciente con la demencia, otra esfera el cuidador y una tercera esfera que es conformada por el ambiente social y familiar donde se desenvuelve. Es así que las condiciones biológicas y psicológicas del paciente y del cuidador pueden afectar la severidad con que se experimenta este estado de experiencia negativa. Sin embargo, también puede ser agravado o mejorado por un ambiente familiar favorable. Es así que entre un mayor número de personas o familiares participan en el cuidado de un paciente con demencia, suele ser menor la sobrecarga que se presenta. Por el contrario, si son menos los que participan o menos los que proporcionan o dan soporte económico para lograr solventar las necesidades de estos pacientes, mayor es la experiencia negativa, la ansiedad que puede experimentar la persona que es responsable primaria de los cuidados. Se han hecho distintos estudios en todo el mundo, ya hemos empezado a tener estudios en los que hemos participado dentro de población mexicana con demencia. Uno de ellos fue en el Instituto Nacional de la Nutrición, donde colaboramos dentro de la clínica de cognición para evaluar qué factores estaban asociados a la experiencia de una sobrecarga intensa por el cuidado de un paciente con demencia en general. Ahí lo que pudimos observar es que tanto en las personas con alta o baja intensidad de percepción de sobrecarga presentaban una correlación muy alta cuando había presencia de síntomas psicológicos o conductuales en el paciente con demencia, particularmente la existencia de depresión, ansiedad, agresividad o alteraciones sobre todo conductuales que se pueden presentar durante la noche, que suelen afectar por completo el ciclo vigilia y sueño no solo del paciente, sino también de cada uno de sus familiares que es responsable del cuidado. Es así que entre mayor sea el número de manifestaciones de conducta que pueda tener un paciente con demencia, mayores probabilidades de tener sobrecarga puede tener su cuidador y una mayor intervención puede ser necesaria por el equipo que los atiende. Finalmente podríamos concluir que en los pacientes con sobrecarga se requiere hacer una intervención multidisciplinaria e interdisciplinaria, ya que no solo se requiere un médico que esté atendiendo los problemas asociados a la demencia del paciente afectado, sino que se requiere una intervención por grupos de trabajo social y de psicología que puedan intervenir tanto de forma separada con el paciente como con el cuidador, así como con el cuidador solo y con sus familiares presentes, buscando establecer redes fuertes donde pueda haber unos factores favorables para una participación conjunta en el cuidado y responsabilidad de este tipo de pacientes que aseguren solucionar este tipo de problemas y evitar al máximo una experiencia negativa sobre el cuidado de los pacientes. Sin embargo, aún así se necesitan más estudios en México, ya que hasta el momento los que hemos realizado en población de este país fueron hechos en pacientes con etapas leves o moderadas de la enfermedad, por lo que no se visualizó el efecto del deterioro físico y de la dependencia funcional que puede tener sobre la sobrecarga, siendo esto uno de los principales factores que requiere de cuidados, sobre todo en las etapas más avanzadas de la enfermedad, donde pueden requerir que se realice cada una de las actividades necesarias para la sobrevida.